Saludos en tiempos de COVID, compañeros y compañeras, un gusto saludarles a través de esta plataforma virtual. Vamos a continuar con la ponencia sobre los ejecutores testamentarios y sobre la partición de bienes que han venido desarrollando tanto la compañera Mayerlin Guadalupe como la compañera Mabel Lorena. En este caso, pues mi ponencia versará sobre los artículos 1222 al 1234 del Código Civil, enfocado siempre a la partición de bienes. Vamos a iniciar esta conferencia diciendo de que el artículo 1222 trata de realizar una protección a aquellas personas que de una u otra forma no pueden realizar su defensa activa dentro de un proceso de partición. En este sentido, tenemos que tener claro de que cuando una persona tiene alguna incapacidad o que todavía no puede de manera propia pues desarrollar su defensa de los derechos, es necesario que se le represente mediante ya sea un tutor o un curador. También hay personas que estén ausentes por una u otra forma, ¿verdad? Alguna otra circunstancia que se dé. Por ello de que el juez deberá o que se deberá de emplazar y citar al curador o al tutor para poder salvaguardar de mejor manera los derechos de la persona que tiene interés sobre la partición. Esta partición, según el artículo 1223, puede desarrollarse de dos formas. La primera, pues, es un juicio mediante la vía judicial que se desarrolla y se presenta al juez de primera instancia. El juez de primera instancia será el que conocerá sobre la causa de la partición y podrá hacer la distribución del predio o de la herencia que se le ha asignado, en este caso, a los comuneros. En el caso de que no haya un juzgado de primera instancia en el lugar donde está el bien inmueble, pues será el juez de paz quien podrá ejercer o quien podrá conocer sobre este tipo de procesos. Sin embargo, esta doble posibilidad de conocimiento de la causa pues genera una posibilidad en cuanto a la interposición de recursos, y únicamente eso es lo que va a cambiar en el proceso, ya sea en sede de primera instancia o en sede de juzgado de paz. Pues mientras el juicio se presenta en sede de primera instancia, quien será la competente para conocer sobre el recurso será la Cámara. Sin embargo, cuando se presenta en sede de paz, quien será competente para conocer del recurso será el juzgado de primera instancia, y así pues poder conocer y poder revocar o poder realizar la asignación competente de los juzgados durante alguna observancia que se tenga de parte de los interesados. También la otra forma en la que se puede desarrollar la partición de bienes es mediante un proceso extrajudicial. Este proceso extrajudicial puede ser una negociación que se haya tenido o que se haya conciliado dentro de los mismos participantes de la partición y hayan podido ellos establecer de forma conjunta, vuelvo a mencionarlo, de forma conciliatoria, de forma negociada, cuáles son los predios que cada uno de ellos va a tener, y puede ser mediante una escritura pública o mediante un documento privado. La diferencia es de que el documento privado también debe ser llevado a sede de primera instancia para que sea el juez quien la homologue o quien pueda pues hacerla anexar al protocolo. Es importante porque en el caso de que haya una persona de todos los comuneros que esté en desacuerdo con la forma en la que se ha hecho la distribución de las porciones, entonces el proceso a seguir va a ser un proceso judicial. Sin embargo, mientras haya una eh, aceptación de los términos que se han pactado y las personas estén conformes con la misma partición que entre ellos mismos han desarrollado, puede desarrollarse de forma extrajudicial. Esto tiene relevancia, sobre todo porque al momento de hacerle la partición, pues cada uno pues empieza a tomar posesión de forma legal sobre cada uno de las porciones. Por eso que el artículo 1224 menciona que se deben de establecer los títulos particulares sobre cada porción. Por ejemplo, si son 8 personas que están viendo sobre una porción de un terreno que ha quedado como asignación para todos ellos, entonces las 8 personas deben de tener su título para poder hacer valer su derecho frente a los demás y su derecho también
para algún tipo de inscripción que se pueda desarrollar del inmueble dentro del Registro Nacional de Raíces. Vamos a también conocer sobre los efectos que tienen este tipo de particiones dentro de los mismos comuneros, puesto que la partición o la porción en la cual uno empieza a tener o empieza a hacerse de forma ya designada por un juez o designada a través de documento de escritura pública, pues empieza uno a surtir efecto de manera inmediata, tanto en el presente, el futuro, como también de forma exclusiva, única y exclusivamente. Es por ello que también se menciona que en el caso de que haya algún tipo de molestia, algún tipo de perturbación dentro de la partición que se ha desarrollado, la persona pues puede ejercer acción contra los demás comuneros a forma de poder establecer si es necesario que se haga una restitución o se haga un juicio sobre indemnizaciones, daños y perjuicios hacia la persona que ha sido molestada. Es importante tener en cuenta que en este sentido los artículos 1619 también pueden ser utilizados durante este tipo de procesos, puesto que se produce la venta de las cosas ajenas, como anteriormente pues hemos visto en otras asignaciones o incluso dentro de esta misma asignatura, pues no podemos vender lo que no es propio, ¿verdad? Entonces sería contraproducente y sería un perjuicio para la persona que realmente es la dueña de esa porción. Seguidamente, pues el artículo 1226 nos habla sobre aquellos casos en que se haya molestado la posesión de la porción. Esa molestia debe ser saneada por la evicción que se va a desarrollar o el juicio de evicción que debería ser desarrollado para poder hacer el saneamiento de la porción a la cual las personas pues tienen su debido derecho, ¿verdad? En este sentido, pues la evicción no solamente va a ser contra la persona colindante, podemos decirlo, de que ha ejercido, en el caso de un terreno, colindante que haya ejercido algún tipo de molestia sobre el bien del cual una persona es dueña, sino que van a tener que responder de manera sumaria, de manera numeraria, todos y cada uno de los demás comuneros. Este tipo de procesos habla sobre la solidaridad que debe de haber dentro del mismo porción, de la misma distribución que se ha hecho del bien. Sin embargo, este tipo de pagos, este tipo de restitución por evicción tiene tres excepciones, ¿verdad? La primera es que esta haya surgido o la evicción haya surgido por defecto de partición, que es algo que no se puede asignar o que no se puede poder establecerse a uno de los comuneros. Podemos poner de ejemplo nuevamente un sorteo que se haya dado de un terreno en el cual 8 personas han sido las que han participado dentro de la partición, en las cuales una de ellas, debido al sorteo, ha quedado con una de las condiciones disminuidas del mismo terreno, a lo cual no tendría ninguna posibilidad de establecerse este tipo de acciones debido a que no es parte o no se ha sido una función o una acción encaminada de otra persona. La segunda excepción es si se ha expresado de forma expresa, valga la redundancia, que no se puede contar con esta evicción, se ha renunciado a la evicción, mejor dicho. Esto es porque si se ha renunciado a la evicción, pues estaríamos haciendo una propia aceptación de los términos que se puedan generar tanto de la partición como futuro. Y en un tercer momento, pues que la evicción haya surgido por culpa propia. Es decir, de que yo no haya tenido, o la persona que es dueña de la porción no haya tenido los cuidados necesarios para poder desarrollar de forma más inmediata o de forma más responsable la protección de la misma porción. Entonces, si es por culpa mía que se ha dañado o que he sido he tenido algún efecto contrario en cuanto a mi porción, pues entonces no habrá derecho a poder hacer la evicción.
En cuanto al siguiente artículo, el artículo 1228 nos establece quiénes son las personas que van a hacer el pago sobre este saneamiento por evicción, mencionando de forma categórica que quienes van a realizar van a ser todos los mismos personas que han estado dentro de la porción. Sin embargo, que este pago se va a ser desarrollado a prorrata. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que cada quien va a responder de forma igualitaria en cuanto a poder hacer un pago. A no ser de que sí está una persona que pues no tenga las capacidades para poder realizar, a lo cual solidariamente los demás partícipes van a poder realizar el pago en nombre de este. Un ejemplo claro sería de que entre 4 personas haya una evicción sobre, o hay que realizar un saneamiento sobre una cantidad de $1000 sobre la porción de una de ellas, y una de estas no tenga las capacidades para poder realizar este pago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este monto que le tocaría a esta persona estaría siendo subsidiado igualitariamente entre todos. En este caso también entraría la persona a la cual se le ha realizado la evicción. Por eso se estaría resolviendo de forma solidaria la evicción. Se estaría resultando el saneamiento de forma igualitaria entre todos los partícipes. Hemos de mencionar que también este tipo de procesos también tienen su resolución o su nulidad. En este sentido, pues debemos de hacer memoria sobre lo que hemos visto anteriormente sobre la rescisión y la nulidad de los contratos, puesto que solamente aquellas particiones que se han desarrollado extrajudicialmente van a poder tener la capacidad de ser rescindidas o de ser nulas. Esto siempre va a ser al principio o bajo los criterios sobre los cuales se puede dar la nulidad. La nulidad o la rescisión, ya sea por vicios de existencia o por vicios de vicios de validez. En este sentido debemos de hacer memoria de aquellas causales en las cuales puede haber ya sea un vicio del consentimiento o que se pueda declarar que el contrato ha sido nulo. Puede ser por vicio, por dolo, por fuerza, dependiendo cuál de las causales se pueda estar desarrollando dentro del mismo proceso. Y pues en el caso del artículo 1230 no se aborda o no se ejemplifica si en el caso de la partición se ha omitido o se ha quedado pues olvidado algún tipo de bien, pues, o algún tipo, algo que sea parte de la misma asignación, pues será en la asignación correspondiente que se hará la distribución de eso. Sin embargo, puede declararse la rescisión y poder volver a hacer la partición de bienes de forma ya integral, con todos los elementos que en cierta forma pues también les son propios a la misma asignación que se ha realizado. Finalmente, en los artículos 1231 nos establece sobre la forma de atajar la rescisión. ¿Qué es atajar la rescisión? Pues de esta forma vamos a entender que atajar es, por ejemplo, detener, parar o que ya no continúe la acción de rescisión que se deba o que se haya planteado ante un juzgado. Esta forma de hacer el atajamiento o de atajar la rescisión pues sería de forma pecuniaria hacia la persona que ha sido en este caso de una u otra forma violentada dentro de su posesión o haya sido molestada. Demás comuneros pues tendrán que hacerlo pero de forma pecuniaria, es decir, mediante dinero. Y la prescripción sobre estos tipos de procesos pues se da de dos formas. Una de ellas es si ha existido una nulidad que se deba de alegar de manera absoluta, durará 30 años, y si es una nulidad relativa durará los 4 años. Sin embargo, el hecho de no hacer uso de este tipo de nulidades, pues se tendrá que establecer que el dueño o la persona también puede tener derecho incluso después mediante otro tipo de recursos. Estos recursos deben ser presentados de forma oportuna porque también tienen su tiempo de presentación para poder hacer valer los derechos que cada una de las partes tiene. Caso contrario, pues tendrá que verse como no interpuesto o se tendrá que hacer de otra forma que hacerse al buen salvadoreño del ojo pacho ante alguna situación que se haya dado durante la partición de bienes.
Y es así como hemos terminado un poco somero de hablar sobre lo que es la partición de bienes, esperando que cada uno de ustedes pueda haber tenido establecido una forma de poder hacer una interpretación un poco más profunda sobre cada uno de estos artículos. Deseando que se encuentren bien y esperando volverlos a ver, se despide Kevin Hernández.